¿Te has preguntado alguna vez por qué cuando se le coloca un vaso a una vela encendida esta se apaga? Creo que todos nosotros sabemos que eso se debe a que se acaba el oxígeno, pero la pregunta es ¿por qué para que una vela esté encendida necesita oxígeno? Y esto se debe a que no solamente se necesita un combustible, la vela, sino que también se necesita un comburente, el oxígeno. El día de hoy vamos a hablar acerca de reactivo limitante y reactivo en exceso. Soy el profesor Manuel Rivas. En esta diapositiva puedes encontrar algunos temas que tienen relación con lo que estamos estudiando. El tema 1, las leyes de combinación química, aparece en una serie de científicos que aportaron al estudio de las reacciones químicas, y en el tema número 2 aparece lo que estamos revisando en este momento. Vamos a definir lo que es un reactivo limitante. Se define como el reactivo presente en la cantidad estequiométrica más pequeña. Vamos a tratar de ver qué es lo que significa. Si miramos la imagen que está acá a la izquierda, nos representa lo que ocurre antes de la reacción y podemos darnos cuenta que hay 10 moléculas de hidrógeno y 7 moléculas de oxígeno. El oxígeno se representa con esferas rojas, el hidrógeno se representa con esferas blancas. Y nos damos cuenta que en cuanto a cantidad, el oxígeno está en menor cantidad, pero tenemos que recordar que en cuanto a la relación de hidrógeno con oxígeno, la cantidad que necesitamos es el doble de hidrógeno por cada oxígeno. De tal manera que en este caso nos damos cuenta que el hidrógeno está proporcionalmente en menor cantidad. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque al final de nuestra reacción sobran 2 moléculas de oxígeno. Entonces el oxígeno es el reactivo en exceso. Para tratar de entender esto un poco mejor, veamos la siguiente lámina. Tenemos que la relación entre pan y queso es 1:1. Necesitamos un pan por cada lámina de queso. Y en nuestro caso, al tener 7 panes y tenemos solamente 5 quesos, podemos formar solamente 5 sándwiches. De tal manera que lo que limita la producción de sándwich es el queso. En este otro ejemplo tenemos exactamente lo mismo. Podemos contar que tenemos 5 salchichas y solamente tenemos 4 panes. Por eso este es el reactivo limitante. La relación entre ambos nuevamente es 1:1. De tal manera que solo se forman 4 hot dogs y sobra, en este caso, una salchicha, que sería el reactivo en exceso. Todos los ejemplos anteriores entonces nos ayudan a observar este ejemplo que tenemos ahora con moléculas. Se representa de color azul el nitrógeno y de color rojo el oxígeno, y tenemos en este caso inicial 3 moléculas de oxígeno y tenemos 4 moléculas de NO, óxido de nitrógeno. Pero la relación entre ambas es 2:1. Por lo tanto, ¿cómo podemos saber quién es el reactivo limitante y en exceso? Bueno, en la imagen que viene a continuación nos damos cuenta que nos queda una molécula de oxígeno, de tal manera que el reactivo en exceso es el O2 y el reactivo limitante es el N2. Esto lo podemos verificar dándonos cuenta que si tenemos, como aparece acá, 4 moléculas de NO, necesitaríamos la mitad, de acuerdo a la relación que aquí aparece, de oxígeno, es decir, 2 moléculas de O2, de tal forma que nos sobra una. Eso confirma quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso.
Contestaremos ahora un par de preguntas respecto a la formación del agua a partir de los gases hidrógeno y oxígeno. En primer lugar aparece una tabla de datos que hay que completar con la información de moles, masa molar, masa total y volumen. Cuando nos referimos a los moles hacemos referencia a los coeficientes estequiométricos, es decir, a aquellos números que van delante de cada una de las moléculas y que permiten balancear esta ecuación. En nuestro caso vamos a completar esto por cada una de las columnas y comenzaremos con el hidrógeno. El coeficiente estequiométrico para el hidrógeno es 2 y su masa molar, que se puede obtener de la tabla periódica para un mol de hidrógeno, que está formado por 2 átomos de hidrógeno, corresponde a 2 gramos partido por mol. La masa total se calcula multiplicando los moles por la masa molar, es decir, multiplico estos dos números anteriores y eso me da en este caso 4. Para sacar el volumen tengo que recordar que un mol de un gas tiene un volumen de 22,4 litros. En este caso, como tengo 2 moles, tengo 44,8 litros. Hagamos lo mismo ahora para el oxígeno. El coeficiente estequiométrico es 1 y la masa molar del oxígeno, que está formado por 2 átomos de oxígeno, es 32 porque 16 es la masa atómica del oxígeno. Para sacar la masa total multiplicamos estos dos números y nos da 32 y el volumen de un mol de oxígeno será 22,4 litros. En el caso del agua, el coeficiente estequiométrico es 2. La masa molar del agua formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno es 18 gramos partido por mol, de tal forma que la masa total es 36. El volumen total es 44,8 litros. Esta tabla de información nos va a ayudar mucho a contestar la pregunta que estamos viendo acá, donde me relacionan 10 gramos de hidrógeno con 90 gramos de oxígeno. Por lo tanto, en mi tabla yo me tengo que fijar en esos valores. Tengo que buscar 10 gramos de hidrógeno y miro en mi tabla y me doy cuenta que los gramos de hidrógeno están ahí, 4. Lo mismo hago con el oxígeno, que tengo 90 gramos y busco y está la relación ahí. De tal manera que con esta información yo puedo construir una fracción que me va a ayudar a determinar el reactivo limitante. Esta fracción la vamos a hacer de la siguiente manera y aparece a continuación. Tomo el hidrógeno y lo que hago es divido lo siguiente, el valor entregado por el valor de la tabla. Abajo coloco el valor de la tabla en esta fracción y arriba coloco el valor entregado en el enunciado del ejercicio. El valor que me entregaron para el hidrógeno fue de 10 gramos. El valor de la tabla es 4, divido y eso me da 2,5. Significa que el hidrógeno, los 10 gramos, corresponden a 2,5 veces más que los 4 gramos. Lo mismo sucede para el oxígeno. El valor dado fueron 90 gramos. Acá está. Y el valor de la tabla son 32. Hago esa fracción y me dice que está 2,8 veces más. Ahora bien, proporcionalmente comparo entonces estos dos valores y me doy cuenta que entre estos dos, 2,5 y 2,8, al comparar estos dos, el que está en menor proporción es el hidrógeno, por lo tanto es el reactivo limitante. Ahora veamos una segunda pregunta que dice, ¿qué reactivo en exceso no reacciona? Ya sabemos que este es el reactivo limitante. Y sabemos que el reactivo en exceso es el oxígeno. Estos dos son los reactantes. El agua es un producto, no puede ser el reactivo. Ahora acá lo que vamos a hacer es una regla de 3, donde vamos a relacionar el reactivo limitante con lo del oxígeno. Sé que en la tabla 4 gramos reaccionan con 32. Estos están en una relación estequiométrica que es la primera parte que aparece acá en nuestra proporcionalidad o conocida como regla de 3. Pero si ahora
tengo 10 gramos de hidrógeno, los 10 gramos del reactivo limitante, ¿cuánto voy a utilizar? Y lo que me está diciendo acá es que yo lo que voy a tener finalmente son 80 gramos. Esto significa entonces que de los 90 gramos iniciales de reactivo oxígeno, solo 80 gramos se utilizaron. Por lo tanto, ¿cuántos no reaccionan? Entonces los restos, 90 gramos menos los 80 que sí reaccionaron, llego a la conclusión que hay 10 gramos de oxígeno que no reaccionan. Una tercera pregunta dice, ¿cuál es el volumen de agua en litros que debiese formarse? Nuevamente voy a hacer la relación con el reactivo limitante 4 y con el agua en litros, que sería 44,8. Y decimos lo siguiente, para hacer esto, 4 gramos producen 44,8 litros de agua. 10 gramos de hidrógeno va a producir una cantidad X. Lo más importante en estos ejercicios es construir bien esta tabla de información y luego que resuelvo me da 112 litros de agua. Ok, veamos una pregunta tipo PSU que podrían hacernos. Dice, para cualquier reacción química se denomina reactivo limitante a aquel. Letra A, se encuentra en menor cantidad, en mol. B, determina la cantidad de producto formado. C, se encuentra en menor masa. D, no se consume completamente. E, limita las condiciones de presión y temperatura de la reacción. Dejemos un par de segundos para que puedas contestar si quieres detener el video acá. Bien. Y la respuesta correcta para esta pregunta es la letra B. Veamos algunos de los distractores que pueden quizás confundirnos. La letra A dice el que se encuentra en menor cantidad en mol. Y la respuesta sería que esto parece ser la respuesta correcta. Sin embargo, debemos recordar el que está proporcionalmente en menor cantidad. No siempre el que tiene menos mol es el reactivo limitante. Lo mismo sucede con la letra C, el que está en menor masa. La clave, el que esté en menor proporcionalidad, ¿sí? La letra D corresponde específicamente al reactivo en exceso, por lo tanto no puede ser la letra D. Y que limite las condiciones de presión y temperatura no tiene que ver con lo que estamos ahora preguntando. Conclusión. Los reactantes reactivos difícilmente se encontrarán en una proporción exacta al realizar un experimento. Es muy difícil que mis valores en un experimento coincidan con los valores que tengo en una tabla, de tal manera que la tabla es algo ideal y mis datos que se entregan en un experimento son los datos reales. Por lo tanto, cuando tengo dos reactantes, necesariamente uno de ellos será el reactivo limitante, por lo tanto, el otro reactivo estará en exceso. Si tengo tres reactantes, uno de ellos será el limitante y los otros dos serán los reactivos en exceso. Espero que haya servido este video.